Bueno, este martes va a comenzar a regir la nueva ley de retención infantil que obliga a transportar a menores de 9 años en sillas de seguridad. Queremos profundizar en el tema. Tenemos contacto a esta hora con Gabriela Rosende, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Bien, nosotros también estamos interesados en poder entender un poco esta normativa y sobre todo aclarar algunas cosas, porque en el concepto retención obviamente hay que distinguir entre alzadores y sillas para los niños, sobre todo para los más chicos. ¿De qué edad a qué edad, por ejemplo, está la exigencia de la silla como tal y en qué caso, por ejemplo, se pueden utilizar estos alzadores? Bueno, primero, Viviana, contarle que esta nueva exigencia, el aumento de la edad de uso de los sistemas de retención infantil, entra en vigencia a partir del 17 de marzo, o sea, el próximo viernes. Los niños entre los 0 y los 9 años, o sea, hasta que cumplen los 9 años, deben ir en un sistema de retención infantil en los asientos traseros de los vehículos particulares. Acá importante es contar a todos quienes nos ven que hay diferentes sistemas de retención según la edad, el peso y la talla de los niños. En las primeras etapas están las sillas nido, o a veces conocidas como huevito, que van para los bebés y esas miran hacia atrás. Ya para niños más grandes está la silla convertible, que va desde los 2 kilos hasta los 29 kilos, y en una primera etapa mira hacia atrás, y cuando ya son más grandes miran hacia adelante. Después existe lo que se llama una silla combinada, que es una silla que cuando el niño aún es pequeño usa un arnés de seguridad, y cuando ya crece se pueden sacar esos arneses y se utiliza como una butaca cuando el niño es más grande. Y para los niños entre los 29 y los 40 kilos aproximadamente, en el mercado existen lo que se llama butacas y también los alzadores, que son un cojín, que lo que finalmente hace es subir al niño para que el cinturón de seguridad le quede de buena manera y no le pase por la cara, y finalmente cumpla el objetivo que tiene, que es brindar seguridad en caso de un impacto o en un accidente de tránsito. Y también incluso el mercado hoy por hoy ofrece otras alternativas, que son los ajustadores del cinturón de seguridad. Por ende, si usted ve, la gama del sistema de retención infantil es bastante amplia. Y aquí el llamado a los padres, las madres, las familias o quienes van a transportar a los niños a informarse de los sistemas de retención infantil respecto a cuál es el más adecuado para el niño, según la edad, la talla y el peso, pero también cuál es el más adecuado para el vehículo en el cual los van a transportar. Claro, sabemos que aquí lo más importante es la seguridad, pero es interesante también saber cómo se va a fiscalizar esto. Por ejemplo, si un niño va en el asiento trasero y no va en la silla de seguridad, ¿ahí hay un parte, por ejemplo, a quien está conduciendo el vehículo? Sí, este cambio normativo lo que hizo fue cambiar la infracción que había, ya que hoy en día solo los menores entre los 0 y los 4 años van en un sistema de retención infantil. Y la multa es una infracción grave, con una multa asociada de entre 1 a 1,5 UTM. Y a contar del 17 de marzo, quienes no trasladen a los niños hasta los 9 años en un sistema de retención infantil se exponen a una infracción gravísima. Esto es lo mismo que pasarse una luz roja, una señal pare, eso es una infracción gravísima, que conlleva una multa de 1,5 a 3 unidades tributarias mensuales, aproximadamente 132.000 pesos, y también la suspensión de licencia de conductor de entre 5 y 45 días. Entonces, si usted se fija, cambió el tipo de infracción y por supuesto las multas asociadas y la suspensión de la licencia es mucho más grave que lo era anteriormente. Y por lo mismo uno asume la lógica que cualquier niño menor de 9 años tampoco puede ir en el asiento delantero. Obviamente todos estos asientos siempre van en la parte de atrás, pero hay algunas normativas y hay algunos países, por ejemplo, en los cuales ningún niño menor a cierta edad, a los 14, 15 años, puede ir en el asiento delante. ¿Qué pasa con ese tema en nuestro país? Sí, mire, esta norma cambió el año pasado, ya que el 16 de marzo del 2016 se anunciaron 2 cambios importantes en relación al traslado seguro de los niños en Chile. Primero, lo que entró en vigencia en esa fecha, o sea, hace un año atrás, fue que los menores de 12 años deben ir siempre en los asientos traseros de los vehículos. Eso es muy importante pensando que en el asiento delantero tenemos un cinturón de seguridad y una bolsa de aire que están diseñados para los adultos. Por ende, esa fue una decisión que tuvo que ver, por supuesto, con aspectos médicos, técnicos y físicos que se tomó y que entró en vigencia
en marzo del año pasado. Y lo que entra en vigencia ahora, a contar del 17 próximo, o sea, el próximo viernes, tiene que ver con el aumento de la edad de uso de los sistemas de retención infantil. Porque recordemos que, como bien decía, por ejemplo, el cinturón de seguridad que tienen los vehículos es un cinturón de seguridad que está diseñado para adultos. Entonces, viendo que en Chile la primera causa de muerte externa para los niños entre los 1 y los 14 años son los accidentes de tránsito y que del 80% de los niños fallecidos en accidentes de tránsito eran pasajeros de vehículo particular, se tomaron medidas con el fin de, como decirlo de alguna manera simple, terminar con los niños sueltos en los vehículos y que todos vayan con su cinturón de seguridad o con el sistema de retención infantil siempre en la parte trasera de los vehículos. Claro, entonces es importante también recalcar que los menores de 12 años también tienen que ir atrás, independiente que ya por sobre los 9 no tienen que ir en estos asientos ni silla. Pero sí llamó la atención cuando se dio a conocer esta nueva normativa que en el caso de los furgones escolares no estuviera esta exigencia. ¿Por qué? Mira, Viviana, como le comenté hace un momento atrás, el 80% de los niños fallecidos en accidentes de tránsito en nuestro país iban como pasajeros de vehículo particular. Entonces, por un lado, el foco y el problema hoy está ahí. Eso es lo más urgente, lo más inmediato. Y con respecto al transporte escolar, decirle, por ejemplo, que en los últimos 3 años no ha habido niños fallecidos en ese transporte, pero también ese tipo de transporte tiene mayores exigencias. Tiene un conductor profesional, tiene un vehículo diferente que debe contar con cinturones de seguridad en todos sus asientos y también que cuenta con revisiones periódicas y con controles e incluso cuenta con algunas velocidades restringidas para algunas zonas por donde circula. Entonces, si usted se fija, como país tomamos la determinación y empezamos a trabajar por lo que estadísticamente nos parecía urgente y primario, pero por supuesto el transporte escolar, el transporte de los niños en taxi y en buses es un tema que está en nuestra agenda de seguridad y que debemos seguir trabajando para mejorar también, por cierto, las condiciones de traslado de esos niños. Claro, ese también es un punto interesante porque finalmente la silla también cumple una función de protección, podríamos decir, de los niños. Entonces, más allá del tema de que efectivamente tal vez no tienen tantos accidentes, los furgones escolares, ¿qué pasa, por ejemplo, en los buses? ¿Qué pasa con el transporte colectivo? Donde obviamente ellos están mucho más expuestos. Entonces, ahí la pregunta era, ¿por qué esa exigencia es tan rigurosa en el caso del automóvil particular y no ocurre lo mismo en el transporte escolar que seguramente en el día, en las semanas donde ellos pueden pasar más horas? Pero mire qué interesante la pregunta y yo le voy a responder respecto a otra estadística que tenemos en relación al niño accidentado en Chile. Cuando uno ve el perfil de los niños que se accidentan en el tránsito, podemos ver que cuando más fallecen y cuando más se accidentan son cuando son los fines de semana y son en el verano. Entonces, finalmente, uno ahí también hace un análisis y lo cruza estadísticamente y se ve que los niños, cuando fallecen en accidente de tránsito, lo hacen como pasajeros de vehículo particular y en esos momentos del año. Y eso también quiere decir que es cuando no están yendo al colegio, cuando van en un furgón escolar y, como le decía, tienen otro tipo de regulación y están más protegidos. Y de hecho, por eso le hacía mención a la estadística que en los últimos años en ese transporte no ha habido niños fallecidos. Entonces, no es que no sean importantes esos niños, sino que todo lo contrario. Hoy por hoy están más protegidos, cuentan con cinturón de seguridad en todos sus asientos, pero claramente es un desafío importante también para nosotros trabajar en aumentar las condiciones de seguridad de todos los transportes de niños en los diferentes modos que haya. Yo sé que este tema, por ejemplo, genera cierta preocupación en muchos papás que hacen estos denominados turnos a la salida de los colegios, porque obviamente la jornada laboral de repente no coincide con los horarios en que salen. Y ahí ellos sí o sí igual tienen la obligación, porque obviamente no es un transporte oficial de niños, de contar con butacas y sillas, porque hay algunos casos en los cuales uno ve, por ejemplo, estos vehículos mucho más grandes, donde se transportan varios niños y hay ahí una lógica de turnos que se hace durante la semana. ¿Qué pasa con ellos? También sí o sí tienen que cumplir con esta regulación de las sillas y cualquier tipo de protección para menores de 9 años. Sí, esta regulación es para los vehículos particulares y como usted bien decía, lo que le llaman el turno finalmente es un transporte que muchas veces excede la capacidad máxima permitida que tienen los vehículos. Aquí si un vehículo
tiene 5 cinturones de seguridad, es para que vayan 5 pasajeros debidamente ajustados y con las condiciones de seguridad que finalmente van a ser lo que importa al momento de un accidente de tránsito. Entonces, finalmente aquí, si un papá va a trasladar a 3 niños, debe tener los sistemas de retención correctamente instalados para garantizar que si ocurre algún accidente, que por supuesto ojalá no queremos que ocurra, los niños puedan resultar sin lesiones graves o la muerte en caso de ese accidente. Otro tema es que estas sillas donde se transportan los niños tienen precios súper variados. Uno puede encontrar en promedio algunas que cuestan 30, 40 mil pesos y otras que pueden llegar a los 500 mil pesos. Yo entiendo que también hay una normativa de cierta certificación. También hay que fijarse porque estas sillas vencen, tienen una cierta cantidad de años en que son útiles. Entonces, ¿dónde la gente puede tener información clara de si efectivamente una silla, si es más barata, va a cumplir con la función idónea de poder proteger obviamente la vida de una guagua o de un niño? Y cómo, por ejemplo, ustedes tienen algún tipo de información pública para poder dar con ese tema que es bien trascendental. Bueno, Viviana, le agradezco la pregunta porque por nuestras redes sociales y por diferentes medios nos ha llegado la consulta. ¿Qué pasa con las sillas que estaban antes de la entrada en vigencia de la ley? Primero, lo importante es que quienes tienen estas sillas, que generalmente son las familias o quienes transportan a los niños, se fijen en la fecha de vencimiento que indica el fabricante. Muchas veces esta se encuentra en la parte trasera del mismo sistema de retención infantil o viene en el manual de instrucción que viene al momento de comprar. Lo otro interesante es que en el mercado hay una gama de precios que va desde los más económicos, en el caso del alzador para los niños más grandes, hasta por supuesto sillas que tienen un precio bastante importante. Y aquí el llamado es a cotizar, a hacer una compra informada y también a revisar si cumplen con la certificación que deben tener en nuestro país, que es una certificación europea o norteamericana. Y a contar de mayo del año pasado cuentan con una certificación chilena que otorga el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que señala finalmente o que acredita que ese sistema de retención infantil posee esas 2 normas que le mencioné anteriormente. Aquí pueden entrar al sitio de CONACET, a www.conacet.cl. Ahí van a encontrar vasta información de los sistemas de retención infantil, de las normas, de las multas a las que se exponen, pero también la lista de los sistemas de retención acreditados ante el Ministerio con el fin de que, como decía, se haga una compra informada y finalmente una silla que puede tener un valor más o menos económico a una de un valor importante, hay que decirlo, si está mal instalada no va a servir. Aquí la Organización Mundial de la Salud ha sido clara. Un sistema de retención infantil correctamente bien instalado, lo que implica que quien lo va a instalar lea el manual de instrucción y se informe, va a reducir entre un 50 y un 80% las lesiones graves y la muerte en caso de que ocurra un accidente de tránsito. Entonces también el desafío de esta norma es educar en la importancia de los sistemas de retención infantil, pero también en leer el manual de instrucción e instalar la silla correctamente para que sea eficaz a la hora de ocurrir algún accidente de tránsito. Perfecto, muchísimas gracias por este contacto para aclarar las dudas que se quedan dando vuelta luego de que ya entre en vigencia esta nueva normativa de las sillas infantiles. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas